Bueno, muchachos, aquí estamos ya nuevamente en el tercer nivel, como les habíamos prometido. Estamos ya en el tercer nivel de escritura por competencia de UNED para que sigan creciendo como profesionales de la escritura. En el día de hoy, en este tercer nivel, tenemos tres momentos importantes. Primero, vamos a escribir normal para que te entiendan un poco y para que te lean lo que escribes. Un segundo momento, algunas claves básicas para escribir bien. Y un tercer momento, una ruta para escribir tu propio libro. Empezamos con una breve introducción explicando de que en este mundo moderno se escribe demasiado. O sea, en estos tiempos se escribe todos los días y a todas horas. Se escriben informes, resúmenes, documentos, artículos, canciones, ensayos. Es decir, que en este mundo del conocimiento se escribe permanentemente. Es decir, aun cuando uno crea que hemos dejado un poco la escritura manual, pero sí se escribe mucho digital. Por eso es importante que sigamos creciendo en la escritura, incluso en la lectura. Ahora, aquí les dejo un tema les voy a mencionar un tema muy significativo y quiero que lo interpreten con todo el amor. Escribe normal para que te entiendan y poquito para que te lean. La dejo para la interpretación. Bien, para iniciar, vamos a hacerlo con un interrogante que dice así: ¿cómo lograr que el lector termine de leer lo que pretendes? En este caso, ¿cómo lograr que el lector lea todo lo que yo quiero? Bueno, precisa, una de las respuestas que podemos dar ahí es que precisa y selecciona el tema que quieres escribir. O sea, sé contundente, sé preciso en esa parte. Peca por ser breve y no por escribir demasiadas palabras. Eso es fundamental. O sea, dejemos el palabreo o el verborrea o la verborrea. O sea, no vamos a escribir demasiado y dejemos el palabreo innecesario en un texto. Eso es una de las primeras razones. Vamos a poner algunos ejemplos para que me vayan entendiendo. Si tienes que escribir la palabra respetuosamente, mejor escribe respeto. Y ya, con respeto. Si tienes que escribir campeonato nacional de fútbol, escribe liga de fútbol o campeonato de fútbol. Si vas a escribir, por ejemplo, animal canino vagabundo, mejor escribir perro callejero. Es decir, que cuanto más preciso, más breve seamos, mucho mejor será nuestro trabajo. No utilice textos rebuscados, o sea, no escribas textos rebuscados. Ni utilices ni escribas. Al momento de ser preciso, escribe como tú eres, escribe como tú hablas, sin caer, por supuesto, en lo coloquial y en lo vulgar. Trata de utilizar palabras conocidas, o sea, palabras que se conozcan en el argot general, y no utilices tampoco palabras complicadas. Para dar respuesta a esta misma interrogante, no utilices sinónimos innecesarios. Si vas a escribir, por ejemplo, piloto, ¿para qué pones piloto de la aeronáutica civil? ¿O para qué pones piloto de aviación? ¿Para qué? Es innecesario. Si vas a escribir, por ejemplo, si estás escribiendo, no tienes que referirte a los párrafos escritos si se sabe que estás escribiendo. Si vas a escribir, por ejemplo, el mar, ¿para qué tienes que poner el mar azul? Si todo el mundo sabe que el mar es, sobre todo, azuloso. Si vas a escribir, o sea, me refiero que sí, que lo que más preciso pueda ser en el escrito es mucho mejor. Te aconsejo que es preferible repetir una palabra conocida que colocar en tu texto escrito una que no se conozca o que se conozca poco. Trata de ordenar las oraciones de manera correcta, como te lo enseñaron en la escuela. O sea, el sujeto, el verbo, el complemento. Así. O sea, no nos vamos a complicar. O sea, si vas a escribir el perro corre mucho por el campo, ¿qué perro? Si vas a escribir el perro corre mucho por el campo, no lo hagas invertido.
¿Por el campo corre mucho el perro? No, como nos enseñaron en nuestra escuela. No utilice palabras ambiguas, o sea, palabras que confundan. ¿Qué cosa es la palabra ambigua? Son palabras o oraciones que pueden, la ambigüedad son las palabras o oraciones que pueden ser comprendidas de diferentes maneras. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estés sentado en una cafetería y la mesa donde estás está sucia y llamas al mesero. ¡Hey, por favor, limpia aquí! Claro, si va a limpiar es ahí donde estás tú. O sea, mesero, tráeme la factura aquí. ¿Para qué? ¿Para qué confundes? Si es aquí donde tiene que traer la factura, si tú se la estás pidiendo. Espérate que voy a entrar adentro del baño un momentico. Pues claro. O sea, no busquemos ambigüedades en los escritos. No abusar de los números. Es importante destacar esto. Cuando uno escribe, es importante que no abusemos de los números. Es decir, a veces en los escritos aparecen muchos números y los números después de 3 o 4 ya son fastidiosos y aburridos dentro de un texto y eso hace que desanime al lector. Cuando termines el escrito, revísalo bien cuantas veces sea necesario para que puedas publicarlo. O sea, nunca publiques algo sin antes revisarlo. Bien revisadito, volvemos a leerlo. Si es preciso, se lo damos a un amigo. Léelo, mira si lo entiendes bien. Hasta ahí, el primer momento de este tercer nivel. ¿Está claro? Bueno, un segundo nivel. Clave para escribir bien. Ustedes verán cómo aquí coincide y es bastante parecido lo anterior con lo que sigue. Es decir, van a ver un enlace que generalmente usted va a decir, el profe está repitiendo nuevamente. No, es que las claves para escribir bien tienen que ver con la interrogante que hicimos arriba, que dice que cómo lograr que el lector termine de leer lo que yo pretendo. Entonces, fíjate que empezamos, escribe normal para que te entienda y poquito para que te lea. Entonces, ustedes van a ver cómo este segundo momento tiene mucha relación con el primero. Clave para escribir bien. Ten claridad de quién va a leer tu texto. Eso es importante. ¿Para quién vas a escribir? Eso es significativo. Ahora, define la forma de escribir. ¿Vas a escribir en forma de narración? ¿Vas a hacer un texto argumentativo? ¿Vas a hacer un texto propositivo? ¿Vas a hacer un texto descriptivo? ¿Vas a hacer una fábula? ¿Vas a escribir un bosquejo? ¿Vas a escribir una historia? O sea, define bien qué tipo de escrito y eso te va a permitir tener claridad al momento de hacerlo. Otra cosa, no olvidar la sintaxis. Fíjate que aquí volvemos ya a conectarnos con el segundo nivel. Recuerden que la sintaxis es esa concordancia gramatical al momento de enlazar las oraciones. Tener en cuenta el sujeto, el predicado, los pronombres, los verbos, los signos de puntuación, los puntos y seguidos, los puntos y comas, las comas, los puntos y aparte. O sea, tener en cuenta la ortografía, las mayúsculas, las minúsculas. Todo eso tiene que ver con la sintaxis. Por eso volvemos a retomarlo. Eso no lo podemos olvidar. Y aquí les pongo de nuevo el ejemplo anterior del webinar del segundo nivel, con el mismo ejemplo, como diciéndote nuevamente, ten presente la sintaxis, no la olvides. Ese es el objetivo. Es importante que seamos coherentes en el escrito. Acuérdense que ser coherente en mi escrito es tener en cuenta la idea principal, las ideas secundarias y la tesis. Es decir, tener un hilo conductor de arriba abajo de lo que yo escribo sin salirme de esa idea central. A eso me refiero. Fíjate que estamos reafirmando nuevamente, y no es por gusto, sino
o que tiene su sentido. Ten en cuenta la semántica, el significado que quieres expresar. Eso es importante. Aquí les traigo otro ejemplo diferente de la notación y la connotación. O sea, parecido al anterior, pero con otras palabras diferentes. Aquí digamos que la denotación de referirnos al caballo es referirnos al equino. O sea, el caballo es grande y fuerte. Pero si le damos otra connotación a esta palabra, podría ser el Señor es un caballo fuerte. O el Señor es un caballo de fuerte. O sea, acuérdense que lo que denota no es lo mismo que lo que denota. O sea, la connotación es muy diferente a la denotación. Eso tenemos que tenerlo claro al momento de escribir. No escribas 10 palabras si puedes escribir 3. Si vamos a escribir el perro vagabundo no salió esta noche en busca de comida, no lo escribas así. Escribe el perro callejero no salió a comer. Y es más preciso y más contundente y se entiende mejor. No utilices los conectores, no utilices, en este caso utiliza conectores apropiados. Es decir, cuidado con los conectores, que a veces no utilizamos conectores pertinentes. Es decir, si estamos desarrollando un texto narrativo, busquemos los conectores de narración, que en la web están todos, en internet están todos, o por lo menos los más principales. Si vas a hacer un texto descriptivo, utiliza texto de descripción. Si vas a hacer un texto propositivo, utiliza conectores de proposición. Es lo que quise decir. Como les dije ahorita, vamos a escribir como hablamos. No vamos a escribir de más ni de menos, sino tal cual como nosotros hablamos. Seamos inéditos. Seamos creativos. Impongamos nuestro propio sello de escribir. Un tercer momento es la ruta para escribir tu propio libro. Aquí nos vamos a detener con más calmita. Es decir, para escribir tu propio libro, primero tienes que tener en cuenta puntualizar lo que tú quieres. O sea, lo que tú aspiras, que es lo que tú deseas. Define lo que quieres transmitir en tu libro. Una narración, un cuento, una historia, una proposición, un argumento. Es decir, define bien lo que tú quieres dejar en tu libro. Ten claridad de quiénes son tus futuros lectores. O sea, no todos los lectores les gustan los textos. Por tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta quiénes son los lectores o quiénes son aquellas personas que van a leer lo que yo escribo. Busco mi círculo de amigos, busco los grupos en la web, busco los grupos más afines a lo que yo escribo. Por eso hay que leer, por eso hay que investigar antes de escribir. Ahora, hazte estas interrogantes. ¿Conoces si a estos les gustaría leer lo que tú vas a escribir? ¿Cómo te gustaría dejarles el mensaje a estas personas? Busca varias opciones de ideas. O sea, no solamente te quedes con una sola, quédate con varias opciones. O sea, ten una reserva de opciones por si después en el camino no te gusta esta, la puedes cambiar. Toma la idea que más te apasione, la que más te guste, la que más te emocione. Es importante porque al momento de escribir lo vamos a hacer más fluido. Ten claridad del objetivo, es decir, cuando tú estés escribiendo, apúntale a dónde tú quieres llegar con tu mensaje, a qué persona, a qué lugar, a qué auditorio, a qué países, a qué regiones. O sea, eso es importante al momento de escribir. Un segundo paso, debes usar correctamente la sintaxis. Volvemos de nuevo a caer en la sintaxis. Ya todos saben lo que es la sintaxis, ¿sí? Bueno. Recuerda, en tus primeros párrafos deberás siempre dejar resuelto las siguientes interrogantes. Es decir, cuando estás escribiendo, en los primeros párrafos, estas interrogantes deben quedar resueltas.
¿Qué quiero con mi libro? Eso es fundamental para que al lector le guste lo que tú estás escribiendo. ¿A quién va dirigido mi discurso? Tú, con tu lenguaje propio, sin caer en lo vulgar y en lo coloquial, ¿a quién tú diriges este discurso? ¿Quién lo leerá? Propón. Tú sabrás a quién escoge. ¿Para cuándo estará listo esta edición? Déjala también clara, porque eso le llama la atención al lector. ¿Cuándo lo publicará en grandes cantidades? Eso es importante. O sea, para que el lector sepa cuándo podría obtenerlo. ¿Cómo lo socializaré? Es decir, después de que los lectores lo hayan leído, pregúntale, déjale escrita al lector en qué momento puede socializar contigo y debatir el tema que has escrito. En una tertulia, en una conversación, en un café, tomándose un café, un vino. O sea, déjale esa claridad. ¿Y dónde lo vas a publicar? Eso es importante. Dentro de esta parte es importante también que tengas en cuenta que cada párrafo deberás iniciarlo con las letras iniciales. Eso está dentro de la sintaxis. Aplica el más y la sangría, está dentro de la sintaxis. No extiendas los párrafos, es decir, que te queden en oraciones sencillas. O sea, no escribas una oración larga, que termine en 4 o 5 líneas. No, oraciones cortas, precisas. En lugar de utilizar coma, es mejor, sugerimos puntos o puntos y seguidos o puntos y aparte. O sea, coma es mucho más aburrido para el lector. Por eso, en lugar de utilizar las comas, mejor sugerimos los puntos y seguidos o puntos y aparte, para que el texto sea más comprensible, más fluido, más agradable. Es importante en este tercer paso que describas la mayor cantidad de texto cuando estés narrando el hecho. Es decir, desborda tu discurso escrito. No abuses de los adjetivos ni de los adverbios. Te voy a poner un ejemplo preciso y contundente. Te estás diciendo persona, ¿para qué le tiene que decir persona buena? Si vas a decir hombre, ¿para qué tiene que decirle alto? No necesariamente. El hombre elegante, ¿para qué? Normalmente por ley las personas son elegantes. Entonces, vamos a ver ejemplos más precisos. El cuaderno está ahí arriba. No, si está es porque está ahí arriba. O sea, no hay necesidad de abusar de esa manera, de esos adverbios. Pepe corrió allí. Pues claro, o puede ser allá, pero no hay necesidad de abusar de esa manera. No quiero que se vaya de aquí. Pues si está contigo es lógico que es ahí donde está. O sea, no abuse de eso. En cuanto termines, acércate acá. Pues ¿a dónde se va a acercar si no es acá donde tú estás? O sea, es importante que no abusemos de esa parte. Es mejor estar delante de aquellos. Pues claro, si ellos están delante de ti, es que son ellos los que están ahí. Entonces no hay necesidad. El perro está detrás de la mesa. ¿Para qué decimos que el perro está detrás? Porque se supone que tú estás sentado cerca de la mesa. O sea, no abusemos de esos adjetivos y de esos adverbios, porque lo que hacen es aburrir el discurso escrito. Elimina palabras innecesarias de apoyo. Por ejemplo, efectivamente, extremadamente, quizás, tal vez, a lo mejor, extraordinariamente, increíblemente. O sea, no abusemos de esas palabras que lo que hacen es atiborrar nuestro escrito. Y pierde el sabor, hace dudar al lector. Utiliza diferentes palabras, busca sinónimos. Y cuidado con las cacofonías. Les voy a poner un ejemplo de lo que es la cacofonía. Parece que aparece el perro. ¿Ven? Parece y aparece, es un ruido. Eso es un ruido que en la parte de lectura se le llama cacofonía, porque es un ruido al oído del lector. O sea,
parece que aparece el perro. Si tomas el T mejor. ¿Ves? T. Esos son cacofonías. O sea, evitemos ese tipo de escritura en los textos. Si come, que coma. Come y coma es una cacofonía de mal gusto. O sea, se oye ese ruido que a los que leemos no nos gusta. Entonces, la lengua te dice, no utilices cacofonía. Cuídate de las cacofonías. Cuida tus propias muletillas. Es decir, a veces tenemos muletillas en nuestro argot de lenguaje y la utilizamos demasiado y con tanto. Es importante que la tengamos presente. No utilices encabezado. En el texto escrito, no uses encabezado. Mejor utiliza subtítulos. Es importante que tengas en cuenta que los textos no deben ser tan largos. O sea, conviértelos en textos cortos. Y mejor, conviértelos en subtítulos. Y al lector le va a gustar más. Convierte tu lectura en una lectura apasionante, fluida, bonita, agradable, amena, sencilla. Para eso utiliza el lenguaje como lo utilizas diariamente en tu hablar, sin caer, como te dije, en lo coloquial y en la vulgaridad. Sé cuidadoso con los signos de puntuación, principalmente con los puntos y comas, los paréntesis y los guiones. O sea, no abusar de ellos porque a veces atiborran ese escrito. Controla el exceso de negrilla, es decir, y las itálicas. Es decir, a veces ponemos subtítulos y le hacemos esto. Acá esto que estoy señalando aquí. Y abusamos de esto que está acá. O sea, es importante que no abusemos. La itálica es la palabra que inclinamos. A veces cuando vamos a referirnos o vamos a dejar una cita o vamos a escribir un nombre o un subtítulo, o sea, lo podemos utilizar, pero no abusemos de ella. Ni de la negrilla, ni de la itálica. O sea, a eso me refiero. Trata de escribir como habla, ya lo dije anteriormente. No imites, esto es significativo, no imites estilo de escritura. Lee otros textos, lee otros autores, mira diferentes estilos, pero impone el tuyo propio. O sea, que el autor cuando lea diga, pero este texto no se parece a García Márquez, o este texto no se parece a otro autor cualquiera. O sea, es decir, seamos inéditos, seamos ingeniosos, seamos únicos al momento de escribir, seamos originales. A eso me refiero. Otra cosa significativa para que tu libro quede bien bonito, siempre trata de escribir desde el texto deductivo. Acuérdense que en el nivel anterior yo les dejé una ruta para que hicieran textos inductivos y textos deductivos. Acuérdense que el texto inductivo, el inductivo, es aquel que empieza de lo más simple, de los detalles, a lo más general. Bueno, en este caso, al momento de escribir tu libro, no te recomendamos esa vía, sino que te recomendamos la vía deductiva. Ir de lo más general a lo más detallado. Utiliza el discurso inverso, en este caso el deductivo. Lo explicamos mejor. Ejemplo, escribir lo más abarcador e interesante e ir a lo más simple y a lo más detallado. Bueno, en este caso nos referimos que la pirámide sea invertida. Si la pirámide es así, significa que aquí está lo más simple y abajo está lo más general. Vamos a invertir la pirámide, ¿sí? Invertimos la pirámide en nuestro escrito. Ir de lo más general a lo más simple, o sea, sería de esa forma. Cada parte inicial de tu texto podrá comenzarlo ¿con qué? Con interrogante. Es importante que usted entienda lo siguiente, que cada parte que usted escriba podrás hacerlo con propias interrogantes. Es decir, que es importante en tu texto que tú vayas dejando interrogantes y le vayas dando respuestas en el camino. Eso le gusta mucho al lector. Cada parte de tu texto podrá culminar
con la respuesta del interrogante planteada anteriormente. A eso me refiero. Es decir, que cada parte que vayas a iniciar, que termine respondiendo a las interrogantes anteriores. Eso es significativo, eso le encanta al lector. Utiliza la voz alta cuando estés escribiendo. Es decir, si estás escribiendo, ves hablando y conversando tú mismo, aunque te tilden de loco. Es importante ir escribiendo y utilizando y hablando tú en voz alta para que te vayas escuchando y vayas interpretando de manera precisa lo que escribes. Bueno, entonces vamos acá a otro paso. Es importante que nada lo suponga. Es decir, pues yo esto no lo voy a escribir porque yo supongo que el lector no. En un texto no se supone nada. Uno lo escribe todo. Aunque tú digas, pues esto es obvio, pues déjalo ahí plasmado. O sea, cuando uno escribe, uno no supone. Porque supone que otros lo sepan, pero hay otro grupo que no lo sabe. Entonces no es relevante que pienses de esa manera. Destaca tu propia reflexión. Es decir, las reflexiones que tú dejes de acuerdo al mensaje, trata de dejar una figura, una imagen, una estructura, un cuadro, algo que represente. Es decir, que siempre tus reflexiones las apoyes con imágenes y figuras, tablas y otras. Y recuerda siempre enumerarlas. Por supuesto, de más está decir que las enumeres por no más up. Eso es significativo. Siempre en tu texto deja recomendaciones, sugerencias. Generalmente esto se hace en la parte conclusiva. Es decir, en la conclusión siempre dejamos mejoras, sugerencias, porque si estamos haciendo una crítica en el texto, es importante que no dejemos la crítica en la mera crítica y que dejemos este argumento en la mera crítica, sino que demos soluciones al problema, porque a la gente le gusta leer tu libro para resolver problemas, para que le sirva en la vida. Entonces, al final, ya aquí de esta parte, les dejo unos ejercicios prácticos muy precisos y sobre todo, algo muy importante, una ruta para construir un texto narrativo. ¿Por qué un texto narrativo? Porque normalmente, o casi siempre, lo que hacemos es narrar historias, hechos, cuentos, fábulas, mitos. Entonces, por eso, les voy a dejar aquí un ejercicio práctico para que vayan entrenando la parte escritural. Esto lo deben hacer siempre antes de escribir su propio libro. Es decir, que esta parte les va a servir de escritura para enrutar su discurso sobre el libro que va a escribir. El texto narrativo es un escrito que nos permite relatar o narrar un hecho, una historia, un testimonio, un mito, una leyenda, un cuento, o sea, cualquier cosa, una narración. Ahora, en este tipo de narración los personajes pueden ser reales o ficticios, es decir, a veces usted va a escribir algo que es ficticio y le pone nombres reales, o va a escribir algo real y le pone nombres ficticios, o usted puede tomar los propios nombres o sin embargo cambiarlos por otros. Ahora, ¿por qué se le llama la narración? Todo eso lo conocemos nosotros desde mucho antes, desde primaria. Porque este tipo de texto es contado o narrado. Incluso este puede ser o no por el personaje principal. Es decir, que si yo soy el personaje principal, lo puedo narrar o simplemente no lo narro. Pero yo puedo ser aquel personaje que no lo escribió y lo puedo narrar también. Una observación, recuerden que el narrador no tiene necesariamente que ser el autor principal del cuento. A eso me refiero para reafirmarlo un poco más. La narración tiene unos pasos importantes. Todos lo conocemos desde que somos pequeños, la introducción, el nudo y el desenlace. Vamos a trabajar un poquito acá para que recuerden que siempre es relevante escribir o hacer unas breves narraciones antes de escribir mi propio libro.
Por eso es que le dejo aquí la narración. Ahora, en la introducción que hacemos, un breve comentario. O sea, acuérdense que la introducción es como un prólogo, es una ventana al mundo. Esta tiene que ser mágica, tiene que ser bonita, agradable, simpática para que le guste al escritor, al lector. Por eso esto se escribe en breves palabras. O sea, lo hacemos en breve, pero siempre dejando de qué trata lo que usted va a comentar. Eso es relevante para tener éxito en nuestra escritura. En la parte ya del nudo, ya plasmamos en lo que es la narración en sí, el conflicto, el suceso o la historia. Ahora, algunas pautas para definir bien lo que es este nudo. Recuerda destacar el lugar y el tiempo, es decir, esto no lo podemos olvidar. Cuando estemos narrando, nunca olvidemos, o cuando estemos haciendo o comentando un suceso, no olvidar el lugar y el tiempo en donde ocurre o donde se da el hecho o suceso. La narración deberá tener siempre un narrador, está claro, que puede ser el autor o no puede ser el autor. Incluso usted puede cambiar el nombre por otros nombres que no sean verdad, o sea, nombres ficticios. Eso es importante. En la narración se deben destacar las acciones. Oigan esto. Es decir, nuestra narración, si es un texto narrativo, si el texto que vamos a escribir es un texto narrativo y nuestro libro va a ser una narración de una historia, utiliza bastantes acciones. Es decir, que en tu texto aparezcan acciones y acciones y acciones. Cuanto más acciones utilice, más le va a gustar al lector o a la comunidad que lee tu libro. Para eso es importante utilizar muchos verbos. Es decir, vamos a trabajar con todas aquellas palabras que terminen en ar, en er y en ir. Eso es significativo. Por eso le recomiendo que si usted está escribiendo un texto, está narrando una historia, ponga en su historia, deje plasmado muchas acciones, utilizando por supuesto los verbos. Eso es significativo. Otro de los elementos significativos en este tipo de texto es que usted puede dejar diálogo. O sea, en su propio libro, en su propia narración, usted puede establecer diálogos entre personajes. Recuerden siempre los guiones que se utilizan en el diálogo. Es decir, para ser más ameno y para refrescar el discurso tuyo, deja diálogo entre Pepe y Juan, entre Juanita y Carmita, entre Juanita y usted como narrador. O sea, haga fluir ese diálogo y verá cómo el discurso es más atractivo, más ameno y gusta más. Y en el final, ya es donde, en este desenlace, es donde ya se llega al clímax, o sea, al final, ya se llega a la parte de aterrizaje de la historia, o sea, la esencia de lo que pasó. Tanto en el desenlace como en la introducción, es importante que escribamos breve. Ahora, les voy a dar un detalle para que no se martiricen tanto. Si vamos a escribir el libro, hagan varias narraciones con varias opciones de ideas para que vayan afianzando el tema, pero háganlo breve, háganlo sobre todo de 200 palabras a 250, máximo 300 palabras. Fíjate que al principio dice que tomes ideas precisas y que tengas ideas de reserva. Entonces, por eso es importante hacer 4 o 5 tipos de narraciones, 4 o 5 narraciones con diferentes tipos de ideas. Es a lo que yo me refiero en sí. Por lo tanto, esto es significativo, esto te afianza la idea, esto te asienta y te permite poder escribir con contundencia y tu texto será más robusto y pertinente. Y de esa manera, por supuesto, gustará más. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro tercer nivel. Ya los invito de manera
muy colectiva a que comiencen a escribir sus libros sin antes escribir primero algunas narraciones. Entonces, sobre todo, darle las gracias por estar nuevamente aquí en este tercer nivel. Vamos a seguir creciendo. Recuerden que son 10 niveles y cuando lleguemos a 10 niveles estaremos ya abarcando aproximadamente los contenidos de un diplomado. Muchas gracias y que estén bien.